Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo módulo de formación. En esta ocasión les traemos el tema protección respiratoria, un tema muy importante en nuestra actividad diaria. Espero le saquen el mejor provecho, aprendan bastante y saquen sus propias conclusiones al finalizar este módulo. Antes de continuar, quiero compartirles unas reglas para la participación de este tema. Primero, observación completa de este módulo. Los invito que de principio a fin observen, analicen este tema debido a su relevancia para las actividades que ustedes desarrollan. Segundo, tomar atenta nota de cada uno de los temas que se abordarán. Es importante que en la medida que vayan avanzando en el módulo, los temas que más les impacte tomen nota, saquen sus resúmenes, observen con detalle cada explicación. Es fundamental. El tema lo amerita. De este mismo módulo que vamos a continuación a ver, se extraerán varias preguntas, las cuales les recomiendo, por eso les soy insistente en el primer punto, observación completa del módulo, ya que en algunas de las presentaciones se abordarán las preguntas que al finalizar se verán reflejadas en una evaluación. Es por eso que al finalizar este módulo deben realizar la evaluación que se encuentra en la plataforma. Deben participar del foro que se habilitó respecto al tema visto. Este foro es muy importante. Allí tendremos temas muy importantes. La gente, los participantes participarán con sus puntos de vista de acuerdo al tema visto. Se da por aprobado el módulo si logran como resultado mínimo el 80%. Este 80% es tanto de la evaluación como de la participación en el foro. Entonces, esperamos que disfruten al máximo, aprovechen al máximo este espacio de conocimiento. Dando inicio a este módulo, quiero contextualizarlos con algo. En la realización de diversas actividades, muchas veces el aire contiene sustancias peligrosas que pueden perjudicar su salud. Se estima que 1 de cada 4 trabajadores está expuesto a sustancias tóxicas en su labor. Además, muchas situaciones peligrosas no son visibles y usted se dará cuenta demasiado tarde. Es por eso que voy a ser muy insistente, muy incisivo con prestar atención en este módulo, ya que la protección respiratoria es fundamental para preservar nuestra salud y poder garantizar así un buen desempeño laboral en cada una de nuestras actividades. Y más aún, en cada uno de ustedes, que son los líderes del área de seguridad y salud en el trabajo. Son personas que están frecuentemente realizando las verificaciones, los controles operacionales, las observaciones de comportamiento para que los trabajadores de igual manera conserven y mantengan la salud impecable. El programa de protección respiratoria está definido en la norma OSHA. OSHA en el capítulo 29 CFR 1910.134. Los invito a que tomen nota de este capítulo de la OSHA para que profundicen en el tema de protección respiratoria. Ya saben que la OSHA es como el libro maestro de las normas internacionales. Obviamente surgió en Estados Unidos, pero muchos de los países que estamos en desarrollo nos acogemos a estas normas porque son muy bien analizadas, muy bien estudiadas, tienen temas y especialidades muy profundas. Entonces los invito a que
Consulten este capítulo de la norma OSHA para que profundicen en el tema. Esta norma lista 7 elementos que debe tener todo programa de protección respiratoria. Se los voy a enumerar. Primero, un plan detallado de cómo será administrado el programa. Aquí me voy a detener un poco venga, pero es que es una norma y en el país no hay algo que nos regule lo mismo en cuanto a una legislación, llámese resolución, decreto o ley, que obligue a los empleados a esto. Hay muchas leyes, mucha legislación, decretos que hablan del tema, de que debemos de garantizar en las empresas el cuidado de los trabajadores, el manejar el programa de sustancias químicas y etcétera, etcétera. Pero específicamente una ley que hable del programa de protección respiratoria en este país no la hay. Nos acogemos a la ley novena, ley 55 y etcétera, etcétera, etcétera de legislación que tenemos en el país. Es por eso que los invito a que, como es una norma muy especializada, así no hayan leyes en el país en cuanto al tema específico. Ojo pues, estoy hablando específico, porque el tema sí es abordado en muchas de las legislaciones, pero no tácitamente como lo expresa el capítulo 1910.134. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice OSHA? Debemos de tener un plan detallado de cómo será administrado el programa. Un programa que tenga todos los componentes, responsable, análisis. Entonces, aquí nos está dando, estos 7 punticos son fundamentales. Estén ustedes en el consorcio, estén en el trabajo, en la actividad que están desarrollando, estén por fuera del proyecto, estén en otras ciudades ejerciendo su labor, ya saben que la protección respiratoria tiene que ir ligado a un programa. Muy bien. Segundo, una determinación y conocimiento completo de los riesgos respiratorios que encontrará en el lugar de trabajo. Entonces tenemos que hacer, eso lo venimos haciendo. Yo creo que muchas de las empresas ya han hecho un trabajo muy importante, donde van evaluando los riesgos de esos que están expuestos los trabajadores, la empresa, para que nos pueden afectar el tema respiratorio en los trabajadores. Entonces, bien por esa, segundo punto, en esa lista vamos bien con eso. Procedimientos y equipo para controlar los riesgos respiratorios, incluyendo el uso de controles de ingeniería y prácticas laborales diseñadas para limitar o reducir la exposición del trabajador. Yo creo que ustedes están haciendo un análisis en estos momentos con este punto. Y nosotros con razón tenemos sistemas de ventilación, con razón tenemos un programa o un procedimiento para humectar las vías cuando hay mucho material particulado. Esos son los procedimientos, esos son los controles de ingeniería que se deben de estar aplicando para minimizar el riesgo de afecciones respiratorias. Cuarto, guías para la selección correcta de equipos de protección respiratoria adecuada. Entonces, si bien es cierto, todas las áreas no podemos generalizar una protección respiratoria para todo mundo. Tenemos muchas áreas y en cada área, cada frente, cada sector de nuestro proyecto tiene infinidad de riesgos asociados, muchos de ellos respiratorios. Entonces, se tiene establecido la selección correcta de equipos, qué elementos de protección respiratorio vamos a utilizar en tal frente de trabajo, en tal actividad. Entonces, vamos bien porque ya eso lo tenemos identificado. Quinto, un programa de entrenamiento para el trabajador que incluya el reconocimiento de los riesgos, los peligros asociados a los riesgos respiratorios, el cuidado y el uso adecuado del equipo de protección respiratoria. Muy al lugar este tema. Ustedes han estudiado este tema, esto no es nada nuevo para ustedes, pero esto hace parte del programa de entrenamiento. Es por eso que este tema ha sido uno de los
principales a abordar en este año, ya que es una de las dificultades que podemos encontrar en nuestras actividades. Entonces, muy al lugar, el programa de entrenamiento está establecido y esto que estamos haciendo en este momento con esta formación hace parte de ese programa de entrenamiento. Y allí ustedes van a identificar los riesgos asociados, el cuidado y el uso adecuado del equipo de protección respiratoria. Al finalizar se van a dar cuenta si estamos cumpliendo con esto o no. Sexto, inspección, mantenimiento y reparación de equipos de protección respiratoria. También, de alguna manera, hemos estado trabajando, interactuando para que la inspección, mantenimiento y reparación de los equipos de protección respiratoria se lleven a cabo para proteger a los trabajadores, a nosotros mismos. Y vigilancia médica de los trabajadores. Obviamente, cuando tenemos riesgos respiratorios asociados a riesgos respiratorios, tenemos vigilancia médica. Algunos trabajadores, pues periódicamente se están evaluando para ver cómo está su desempeño en cuanto a la parte respiratoria. Entonces, de alguna manera podemos decir, estas 7, en esa lista de 7 numerales que acabamos de ver, vamos bien con todo el programa de protección respiratoria en nuestro proyecto. Voy a hacer un puntico acá. Puntico no lo llamaré aparte, lo llamaré un punto seguido. Y es, quiero que a partir de este momento, nosotros como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, nos olvidemos de ciertos términos que han sido, digamos, de la jerga común de los trabajadores. Nosotros somos los llamados a ser un poco, lo voy a decir, elegantes, profesionales en nuestras expresiones. Entonces quiero con este tema invitarlos a que eliminen, olviden o dejen de utilizar tan a menudo los términos como tapabocas. Tapabocas puede ser cualquier cosa que me tapa la boca. Careta, y me van a perdonar estas expresiones, pero hay que ponerle un poco de jocosidad. Careta. Cuando vamos a la carnicería y preguntamos si hay careta, el carnicero nos dice, sí, todavía tenemos. ¿Va a ser frijoles? La careta es en las carnicerías. Máscara. Vamos a olvidarnos del tema máscara en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Máscara es para el Halloween, el 31 de octubre. Ese término no está bien. Mi invitación, entonces, es a que utilicemos estos términos, los cambiemos por el siguiente: equipo de protección respiratoria. Y ya se van a dar cuenta a lo largo de este módulo el por qué. Entonces, a partir de este momento, nos vamos a llamar todos estos elementos equipos de protección respiratoria. Y hay varios tipos. Desde la mascarilla que llaman también, que eso no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar la protección respiratoria tipo quirúrgica. O sea, nos vamos a volver un poco elegantes, así nos demoremos un poco más. Y eso la gente nos va a ver, con los que nos rodeamos, que tenemos un poco más de nivel, solamente con ese detalle. ¿Listo? Recuerden, equipo de protección respiratoria. Y es normal, no es pecado que de pronto en algún momento se nos salga el término mascarilla, careta, máscara, pero tratemos como de ir cambiando nuestro léxico. ¿Cuál es el aire que respiramos? El aire que respiramos, y vamos a hacer un repaso con esto, el aire que respiramos actualmente y con el cual sobrevivimos nosotros es el ideal, es este que vemos ahí. El aire es un gas que está en nuestro planeta para que nosotros sobrevivamos y muchos seres vivientes que están en el planeta. Ese conjunto, ese gas está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de otros gases. Ejemplo, el vapor de agua.
Ahí, pues cuando hablamos de vapor y gas, ahorita lo vamos a ver con más detalle. En este caso podemos decir que es vapor de agua. Tenemos el nitrógeno, el argón, son gases inertes, pero que están ahí presentes en ese 1%. Entonces este es el ideal. Los otros elementos que hayan en el ambiente, pues los vamos a ver como contaminantes. Y a continuación vamos a ver a qué nos referimos. Primero que todo hay que identificar la forma de los contaminantes. Vamos a llamarlo así, la forma de los contaminantes. Y en este caso vamos a hablar de los polvos. Los polvos se forman cuando un material sólido se fractura, quiebre, muele, tritura. Cuanto menor es la partícula, más tiempo quedará suspendida en el aire, siendo mayor la probabilidad de ser inhalada. Entonces, menos tamaño de partícula, más facilidad de que ingrese a nuestro organismo. Neblinas. ¿Qué son las neblinas? Son pequeñas gotas de líquidos normalmente producidas por operaciones de pintura con pistola o condensaciones que quedan suspendidas en el aire. Ese es un ejemplo. Estamos colocando acá ejemplos para que diferencien los diferentes tamaños de partícula. Ya vimos polvos, ya vimos neblinas. Humos. ¿Qué son los humos? Como ejemplo, son partículas muy finas de óxido metálico que quedan suspendidas en el aire y se forman cuando los metales se calientan, funden, evaporan y se enfrían rápidamente. A esto le podemos llamar sublimación. Y por eso es que como ejemplo acá estamos hablando especialmente de los humos de soldadura. Hay otros humos, los humos de la combustión. Cuando vemos una combustión si hay humos es porque la combustión está incompleta y nos van a generar una serie de contaminantes derivados de esa combustión, dependiendo qué es lo que se está quemando. Gases. Son sustancias que a la presión y temperatura ambiente están en un estado gaseoso y son siempre invisibles, y algunos pueden que no tengan olor o sabor. Algunos de los gases, el comúnmente conocido como GLP o gas licuado del petróleo, ese gas realmente no huele, pero por seguridad le echan un odorizante. Ese odorizante por lo general se llama mercaptano, o sea, combinan ese gas peligroso con una sustancia peligrosa, que es el mercaptano. El mercaptano es una sustancia química de alto olor y obviamente es una sustancia peligrosa. Pero le tienen que echar este odorizante para poder detectar cuando hayan fugas y entonces por eso es que como comúnmente estamos diciendo huele a gas. Huele, lo que queremos decir, está oliendo a GLP, pero recordemos, el gas licuado del petróleo no tiene olor. Lo que está oliendo es lo que estamos detectando y es el mercaptano, ese odorizante. Entonces ahora tenemos la diferencia entre gas y vapor. Ya vimos la definición de gas. Ahora, vapores son sustancias que se evaporan de un líquido o un sólido, es decir, todas las sustancias líquidas y sólidas, lo que se evapora es llamado vapor. Y les pongo un ejemplo. Estación de combustible. Estamos tanqueando el vehículo, llámese moto o llámese el vehículo, el carro. Y ven como una nubecita. Muchos dicen, ve, ese es el gas que está saliendo de la gasolina. No es el gas, ya vieron la definición de gas. El vapor es todo lo que se desprende de ese líquido, en este caso la gasolina, o de los sólidos también, el escritorio desprende vapores. Lo que pasa es que a veces hay que acelerar el proceso para poder que desprendan vapores. Es decir, la madera me desprende vapor, pero yo la tengo que calentar. De la misma manera que el agua se transforma en vapor, generalmente son caracterizados por su olor. Aunque estamos hablando de formas de los contaminantes, traemos a colación acá un tema muy importante. No es una forma, pero sí es un género que tenemos al interior de los riesgos respiratorios.
y son los biológicos. Los riesgos biológicos se derivan de la exposición a organismos vivos, tales como bacterias, hongos y virus o sus toxinas. Este tema yo creo que lo hemos abordado desde principios de este año por los temas de la pandemia y ya sabemos muchas diferencias entre hongos, virus, bacterias. Entonces, fundamental, estos riesgos biológicos pueden afectar nuestro sistema respiratorio. ¿Cuáles son las vías de ingreso de los contaminantes? Hagamos un repaso acá. Pues fundamentalmente son tres: cutánea, digestiva y respiratoria. Para este caso vamos a especificar en el tema respiratorio, aunque muchas de las sustancias que manipulamos, manejamos o que están en nuestro alrededor, así sea que ingresen de vía cutánea, vía digestiva, pueden afectar nuestros pulmones, nuestras vías aéreas. ¿Debido a qué? A que estas sustancias, muchas de las sustancias son muy afines a la sangre. Y toda la sangre, ustedes saben que hace todo el recorrido por nuestro cuerpo, hace un cambio gaseoso y dentro de esos cambios gaseosos pues pasa por los pulmones. Entonces sí quiero hacer énfasis en este tema, pero el tema respiratorio es el que nos trae acá con este módulo. De igual forma, nosotros venimos con unos elementos de protección personal, llamémoslo naturales, que son las defensas naturales que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas defensas naturales y en las cuales no podemos castigar, sacrificar o eliminar, ya que hacen parte de todo nuestro cuerpo? Están los vellos de la nariz. En algunas actividades hablo de este tema de una manera muy jocosa, con lo siguiente, y me van a perdonar las expresiones. Los vellos de la nariz. Sí, algunos cuando ya vamos ingresando a ciertas edades, se aumentan el crecimiento de los vellos en algunas partes de nuestro cuerpo. Llámese orejas, específicamente orejas en todo el pabellón auricular, en la nariz específicamente. Y a veces en nuestras hijas, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestra novia nos dice, vea cómo le están creciendo esos pelos de la nariz, córteselos, quítese eso, venga, se los quito. Vamos y vamos, porque hoy en día el metrosexualismo nos está llevando a cada día querernos un poco más, pero estamos excediendo, algunos estamos excediendo. ¿Por qué? Porque nos vamos a estos lugares de estética y de cuidados faciales y allá nos ponen unas ceras, nos meten esa cera en la nariz para quitar absolutamente todos esos vellos tan molestos a la vista de aquellas personas que no les gusta verlos ahí y no los quitamos. Y recuerden, esto es un elemento de protección personal natural que tenemos ahí. Y está bien, a veces hay que entender y escuchar un poco esas recomendaciones. Tengo los vellos de la nariz muy largos, pues me los pulo, pero no me los elimino del todo, porque ellos son fundamentales para retener muchas de las partículas que posiblemente quieren ingresar a nuestro organismo. Están las membranas mucosas. Vean, y hablemos en nuestra boca, hay que tener un tema muy claro de higiene, en nuestra nariz, pero hay algunos que exceden ese aseo corporal y se mantienen secando las mucosas de la nariz. Esas mucosas también son importantísimas para que los vellos que no se alcanzaron a filtrar esas partículas que no se alcanzaron a filtrar a través de los vellos de la nariz, pues se quedan estas pegadas en la mucosa. También estamos permitiendo, cuando quitamos todas esas mucosas, ¿qué estamos haciendo? Que la superficie sea mucho más lisa para que se desplace con mayor facilidad esa partícula contaminante. La tos es un mecanismo de defensa. No nos dé pena, ya sabemos que hoy en día los protocolos de bioseguridad dicen, vamos a toser, pues ya sabemos cómo lo debemos de hacer, cubriéndonos no con la mano, pero sino con la parte opuesta del codo. Los cilios ya son unos filamentos muy internos que tenemos debajo de las mucosas que también nos ayudan a retener muchos de esos contaminantes que pretenden ingresar a nuestro organismo. Afecciones pulmonares.
Con esta imagen les quiero mostrar algo, a mí me parece muy bonito. Yo voy a resaltar acá este tema de, me perdonan acá, con este puntero. Este es el pulmón saludable. A mí me parece hermoso ese pulmón. Miren, totalmente se ven todas sus partes, aún en este tamaño y en esta configuración de imagen. Se ve muy bonito. Mire el color, muy parejo todo. Pero vamos a empezar a ver acá para que vean todas sustancias comunes que tenemos en el medio. Por ejemplo, el cadmio, un metal. Un metal, pues que en diferentes procesos mineros se encuentra este cadmio y esto es utilizado en muchas de las industrias. Y miren la diferencia entre el pulmón saludable al pulmón que ya está afectado por ingreso de cadmio. El cáncer. Entonces aquí ya tenemos unos tumores cancerígenos que ya son notorios y que nos van a dificultar la capacidad respiratoria. ¿Y qué tiene ese cáncer? Que eso, si no es tratado, no es controlado, pues se nos va a ir regando por todo el órgano. Y si se sale del órgano, pues entonces ya empieza a afectar otros órganos y ya lo que llamamos comúnmente metástasis. Los polvos de carbón. Miren esto tan... Uy, me da escalofrío el ver un pulmón de este tipo. Muy oscuro, ya tiene algunos puntos afectados, muy afectados, y esas manchas blancas ya es la gran invasión de polvo de carbón. El sílice, y ustedes dirán, vení, nosotros no tenemos sílice, nosotros estamos en, llamémoslo, en una explotación minera, estamos cortando, perforando, puliendo, moviéndonos por vías que no tienen pavimento y todo ese material particulado sale de las piedras, sale de las rocas y tienen altos componentes de sílice y el sílice ingresa pero no sale del pulmón, entonces empieza a ocupar todos esos alvéolos, llamémoslos, se solidifican, se terminan, se juntan todos y forman una gran roca y van regándose para que le quiten capacidad pulmonar al pulmón. Y obviamente nuestra capacidad respiratoria va a disminuir. El mesotelioma de pleura es un cáncer que se genera en el pleura, o sea, en las capas externas del pulmón. Entonces, al tener esa afección, el pulmón es como un resortico, se expande, se contrae y al tener esa afectación en esa membrana exterior no va a permitir que se expanda de la mejor manera y obviamente cuando va a haber una ligera contracción van a haber dificultades. Por eso es que las personas se sienten alcanzadas con muchas de estas afecciones por estos contaminantes. Y el caolín es otra sustancia química, un elemento que tenemos en algunos procesos, muy fina, purulenta, eso es muy fino y es muy volátil, pero genera casi como una espuma dentro de, se esponja dentro del pulmón. Entonces de igual manera le va a afectar la capacidad respiratoria. Entonces ahí les dejo qué es lo que queremos. Y es tan sencillo que para poder tener un pulmón saludable, lo único que tenemos que hacer es proteger nuestras vías respiratorias. Y no es que seamos nosotros. Ustedes están recibiendo esta formación, pero para que la transmitan y garanticen la protección de esos trabajadores que de pronto no tienen las oportunidades que ustedes están teniendo en este momento con la formación. Obviamente esta información es abierta y es para todos, todo tipo de trabajadores. Esto lo debe saber no solamente el personal de seguridad y salud en el trabajo, sino absolutamente todos los trabajadores, desde los directores hasta el señor de la tienda. Vamos a hablar de los tipos de protección respiratoria. Hay dos clases de protección respiratoria. Ah, ¿cómo así? Yo pensé que era una sola. No, hay dos. Una, lo que llamamos comúnmente purificadores de aire. Y purificadores de aire son algún elemento que me está tratando de limpiar o reducir esos contaminantes para que no ingresen a mi tracto respiratorio. Y entre ellos están
la protección respiratoria desechable, que ya vamos a hablar ese término desechable. ¿Por qué? La protección respiratoria media cara, o sea, me cubre media cara, ahí estarían inclusive esos desechables, porque hay desechables media cara, pero también hay protección respiratoria media cara, que estos ya son con unos aditamentos especiales, unos cartuchos con unos elementos filtrantes adicionales que no tienen la protección respiratoria desechable. Y la protección respiratoria cara completa. Listo, entonces esos son los purificadores de aire. Esa es una de las clases de protección respiratoria. La segunda son protecciones respiratorias con suministro de aire. Entonces ahí es donde están los SCBA o los equipos autónomos con cilindros de aire, que hago otro paréntesis. Y ojo con esta, no sé si le salga en la evaluación. Esos cilindros que tienen nuestra brigada, los bomberos, por favor, nosotros no volvamos a llamarlo pásame el cilindro de oxígeno. Les voy a decir dónde hay cilindros de oxígeno en nuestro proyecto y en el común del ámbito laboral. Cilindros de oxígeno hay en los talleres de mantenimiento, taller industrial y todas las actividades que necesiten este recurso. Listo, oxígeno 100%. Y recuerden que nosotros no respiramos oxígeno al 100%, nosotros respiramos ese aire. ¿Y cuánto necesitamos de ese aire? Un 21% de toda esa mezcla que tenemos en el aire. Solamente el 21% de oxígeno. Entonces no vamos a llamar esos cilindros oxígeno, el cilindro de oxígeno. Y la segunda lugar donde tenemos es en los centros de atención médica. Llámese ambulancias, llámese enfermerías, llámese en hospitales, llámese en centros médicos. Allá tenemos un oxígeno, cilindro de oxígeno puro, de manera es oxígeno clínico para ciertas afecciones que tengan las personas. De resto, lo único que respiran los bomberos y los buzos es aire comprimido. Pero hay que tener en cuenta, cuando dicen ahí equipos autónomos con cilindros de aire y o con línea, o hay otros que son una línea de aire pegado a un compresor. Ojo con esto. No quiere decir que yo tengo el compresor de mi empresa o una línea que tiene aire, le adapto una manguera y de una le pongo sí, una protección facial completa, llámese capucha, o la que tienen los equipos de aire autocontenido de la brigada. Algunos se pueden adaptar una manguera para que le conectemos desde un compresor el aire. Pero ojo, en este caso, ese compresor debe tener a la salida unos dispositivos filtrantes. Son como cuatro tipos de filtros. Uno retiene humedad, otro retiene aceites, otro material particulado. Para convertir eso a aire respirable. El aire respirable por norma, o sea, lo que nosotros podemos respirar es aire tipo D. Entonces, los equipos de aire autocontenido que hay en los bomberos, que hay en la brigada, son aire respirable. O sea, pasaron por un compresor, pero tiene una cantidad de filtros que retienen esos elementos contaminantes para que esto no vayan a ingresar a nuestro organismo. Importante eso. Se ha visto mucho en la industria que a veces tienen una línea de aire, conectan una manguera y le ponen una capucha y la gente está respirando ese aire contaminado. Y eso es muy delicado. Ahora bien, vamos a hablar punto a punto de la protección respiratoria desechable, en este caso media cara. Miren, estos protección desechable, su término lo dice, se desecha una vez se utilice. Este que tenemos a la izquierda es de lo que llaman quirúrgica, mascarilla, llamémoslo así, o sea, protección respiratoria desechable tipo quirúrgica. Son telas no tejidas, muy finas, que retienen una serie de partículas, pero es de, llamémoslo, para prevenir esas bacterias o virus que pueden salir o ingresar por nuestro sistema respiratorio. Pero ojo, ellas se acogen a una norma. Esta otra es una mascarilla muy similar.
Ustedes dirán, pero vení, nosotros, esta porque no cumple con criterios de seguridad para las labores cotidianas. No, no. A no ser que sea material particulado como el polvo de, de la vía, de los procesos de limpieza, pero no es una protección respiratoria avalada que garantice reducir el riesgo de afecciones respiratorias. Esto es desechable y por lo tanto se debe utilizar una sola vez. Me lo puse y cuando terminé mi actividad se desecha. ¿Es claro? ¿Y por qué hago énfasis en esta de la derecha? Porque mientras la mascarilla no tenga una nomenclatura impresa, estampada o registrada en la misma protección, no se garantiza que nos vaya a reducir el riesgo respiratorio. Es claro, estos muy prácticos para el tema de lo que tenemos hoy en día, el tema de, eh, del virus, de la pandemia. Acá, aunque no está, no quise colocar el tapabocas. El tapabocas es algo que nosotros, inclusive en nuestras casas, lo están haciendo, pero no tiene ningún tipo de certificación. No hay una entidad que lo avale. El tapabocas, que llamamos comúnmente, ese sí se puede llamar en el común, el tapabocas, porque eso es para tapar la boca, pero no me va a servir para eliminar los riesgos. En este caso, para el tema de la pandemia, lo tenemos para que nuestras gotículas que van a intentar salir mientras hablamos o exhalamos no vayan a afectar a otras personas. Pero no hay una entidad que los avale, los certifique. Estos tienen que tener un aval, las mascarillas quirúrgicas, la protección respiratoria desechable, tienen que tener unos avales, en este país es el INVIMA y los avala. Listo. Vamos a aumentar. Seguimos con la protección respiratoria desechable. Ahora ustedes dirán, pero es que esta sí nos aplica y esta sí nos funciona. Esta protección respiratoria también es desechable, pero ojo, ojo, estas tienen la nomenclatura de las certificaciones que avalan el grado de protección al riesgo respiratorio. Entonces, me pueden servir, pero no es, esto lo llaman de libre mantenimiento, o sea, no se le hace mantenimiento, no se lavan para mañana volverlo a utilizar, no. El tema con estos es, si en los procesos industriales pesados yo implemento esta protección respiratoria, llamémosla tipo mascarilla desechable, esto sale muy costoso, porque ya lo dijimos, es desechable. Aunque estas sí me pueden durar un poco más de acuerdo al uso, pero no me garantizan al 100% la protección. Aunque tenga sus nomenclaturas, sus códigos, en este caso, estas que tenemos acá, el factor de protección es 10. ¿Cuándo decimos que es 10? ¿Por qué 10? Porque me protege 10 veces por encima del TLB. Entonces yo tengo que hacer un análisis. ¿Cuánto tengo de ese contaminante? Hago una conversión matemática en una fórmula que ya les vamos a mostrar para que ustedes digan, esa sí me sirve. Porque lo que medí en el ambiente de los contaminantes que hay, más el TLB de esa sustancia me dio tanto. El índice de protección, de acuerdo a ese factor de peligro, es tanto. Entonces ahí vamos a tomar la decisión de si es práctico o no es práctico utilizarlo. Pero les digo una cosa, por solamente el costo, porque hay que estarlo reemplazando muy seguido, me sale más costoso. Es muy práctico, a los muchachos les gusta mucho, pero no me garantizan una hermeticidad tanto como los elastómeros, los protectores con elastómero. Ya lo vamos a ver. Protección respiratoria, llamémoslos acá en este caso purificadores de aire con cartuchos químicos. En este caso vamos a llamar protección media cara, lo que está acá en la imagen. Y ojo pues que ya les dije, ustedes recuerdan muy bien, ya dijimos una de las palabras claves que vamos a seguir teniendo en nuestro léxico para que seamos elegantes y es
protección respiratoria. En este caso, ese tipo es media cara. Legalmente, en la terminología técnica de los creadores, de los que investigan, de los científicos, es el término correcto de esta protección, de este nivel de protección, se llama APR. Estos que son así, tanto media cara, como la cara completa o full face. Son llamados APR. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes han estado viendo o lo han visto que dicen protección tipo APR. Protección respiratoria tipo APR, ¿eso qué es? Se están refiriendo a media cara con cartuchos químicos. ¿Y qué es APR? Air Purifying Respirators, que hace alusión al ayuda filtrante que hay dentro de estos cartuchos, de acuerdo al contaminante al que nos vamos a proteger. Un carbón activado. Y todos los cartuchos tienen color diferente, pero el tamaño de gránulo de partícula de carbón activado es diferente de acuerdo al contaminante. Y lo voy a decir así resumido. Si el contaminante es muy crítico, muy delicado, muy peligroso, la partícula de carbón activado es mucho más fina. Mientras que el contaminante no es tan crítico, el tamaño de partícula de ese carbón activado es un poco más grande. Entonces, cuando desarmamos un cartucho de estos, lo que estamos viendo adentro es carbón activado y tiene unas capitas de una telita filtrante para retener las partículas más pequeñas. El factor de protección de este tipo, porque es media cara, el factor de protección es 10. Bracho, igual que uno de esos desechables. Sí, pero ya les dije, la inversión inicial es costosa para estos. Voy a redondear poniendo ejemplo. Digamos que este elemento completo cueste 100.000 pesos. Tanto la copa nasal, correas, como válvulas de inhalación de exhalación, los dos cartuchos más un retenedor de partículas N95 que se le coloca acá para que proteja más el cartucho y garanticemos una máxima limpieza de los contaminantes que vamos a respirar, más una cubierta protectora. Todo eso pongámosle que cueste 100.000 pesos. Bracho, pero es que una de las protección respiratoria de esas tipo desechable vale 13.000. Esta cada cuánto la cambian y la de 13.000 cada cuánto. Ya lo dijimos, desechable, cada que lo usan y dependiendo del uso. Hay trabajos muy pesados que ameritan estar cambiando eso muy seguido. Entonces el costo de recuperación de esta inversión lo va a superar ese muy rápido. Protección respiratoria tipo mascarilla desechable. Muy bien. Entonces ya vimos la misma factor de protección 10. Ahora vamos con la protección cara completa. Ya es todo el rostro. También es llamado APR. El factor de protección por ser cara completa, el FP es 100. Entonces ese me da una mayor protección. Sí, totalmente. Entonces por eso es que no todos tienen esta protección respiratoria. Se da para unos casos muy especiales de unas sustancias químicas mucho más complejas y donde tenemos que garantizar una mayor calidad de filtración de esos contaminantes. Entonces, la cara completa nos va a dar un factor de protección de 100. Tranquilos que ya vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo funciona este factor de protección. Seguimos aumentando. Este no es tan conocido, pero algunas industrias lo tienen. Es la protección con purificador de aire motorizado. O lo que llaman, que también lo van a ver en la terminología, en los documentos, como PAPR. Powered Air Purifying Respirator. Es un purificador de aire motorizado. ¿Listo? Y el factor de protección es de 1000. Entonces, ya hay unas actividades muy especializadas que ameritan y requieren que este elemento se tenga. Y continuamos.
Tenemos la protección respiratoria con líneas de suministro de aire. Es decir, podemos tener un compresor. Ese compresor es especial. Ese compresor tiene todos los filtros para que el aire que salga de ahí hasta las full phase sea un aire respirable tipo D. También puede salir del compresor industrial, pero tiene que tener los filtros que retienen todas esas partículas de contaminantes que genera el proceso de compresión del aire en ese, válgame la redundancia, en ese compresor. También este elemento se caracteriza por ser una capucha. O hay algunos cascos con visor que tienen una manguera en la parte trasera que va a inyectar aire. Estos elementos no tienen que ser herméticos, aparte de las full face, como se muestra en esta imagen, que sí dan un hermetismo mayor. Pero en el tema de las capuchas y los cascos que suministran aire, no tienen que ser herméticos. ¿Por qué? Porque el aire que me está ingresando es una presión positiva, o sea, superior a la presión atmosférica. Es decir, que mientras el contaminante está tratando de ingresar por esos espacios abiertos del casco de la capucha, la presión que está ingresando es superior y no me va a empujar ese contaminante que quiere ingresar. No me lo va a dejar ingresar. Muy práctico, esto es muy práctico, es muy versátil. Y el factor de protección de 1000. Entonces ya tenemos los APR, el factor de protección es 10. Las full phase son de 1000. Perdón, la full phase con cartucho químico es de 100. Y estas de capucha con suministro de aire es de 1000. Y vamos aumentando. Y ahora tenemos los equipos de respiración autónoma, lo que comúnmente llamamos los SCBA, que son esa definición, la definición americana, Self-Contained Breathing Apparatus, es lo que denominamos SCBA, es la protección respiratoria a través de cilindros de aire comprimido y el factor de protección es 10.000. Es por eso que el tema de emergencias, el tema de manejo de sustancias químicas críticas o de espacios reducidos donde tengamos deficiencia de oxígeno, es muy importante utilizar este equipo. Y hago una aclaración con todos los anteriores elementos, especialmente los de cartucho químico. Estos elementos de protección respiratorio no se deben de utilizar donde haya deficiencia de oxígeno, es decir, voy a ingresar a un espacio confinado, el nivel de oxígeno está por debajo de 19.5%, no puedo ingresar. No, póngase la protección respiratoria cartucho químico, llámese media cara completa, porque eso no les va a inyectar aire adicional, no. Ustedes van a estar respirando ese déficit, llamémoslo así, esa deficiencia de aire. Y si tenemos deficiencia de aire, nosotros vamos a tener problemas y vamos a tener desde el mareo, desde el sueño, desde el desmayo por deficiencia de oxígeno. ¿Cómo seleccionar la protección? Entonces yo cómo utilizo mi protección, cómo la escojo. Entonces ustedes amigos, déjenme decirle que ustedes son todos unos profesionales y como tal tienen que abordar este tema de la mejor manera. ¿Qué vamos a hacer? A tener en cuenta estos 7 punticos. La selección adecuada de la protección respiratoria debe comenzar con un análisis de los peligros ocupacionales y riesgos asociados. Se seleccionará el modelo y tipo de protección respiratoria necesaria de acuerdo a, ya vimos unos temas, listo, para que los tengan muy en cuenta. Los resultados del análisis, las mediciones, las propiedades físicas y químicas del contaminante, ya vimos por allá las formas de los contaminantes, la concentración y toxicidad del contaminante, y por allá hablamos de un tema que se llama el TLB, o sea, lo que me permite hasta cierto punto trabajar con un contaminante sin que éste sea superado. Las condiciones bajo las cuales se utilizará el equipo, ya lo dijimos también de alguna manera. Vamos a trabajar en espacios confinados, vamos a atender una emergencia, vamos a atender un derrame.
ahí tenemos que evaluar cuáles son las condiciones. ¿Durante cuánto tiempo se debe utilizar? Esto está muy asociado al TLB. La protección respiratoria que se seleccione debe estar certificada por National Institute for Occupational Safety and Health. Esa es llamada la NIOSH. Esta entidad es la que certifica la protección respiratoria. Es por eso que en la primera imagen de las protección respiratoria, mascarillas desechables, vimos que no tenían ningún sello de NIOSH ni nada de eso. Los autoriza el INVIMA porque debe cumplir con los criterios mínimos, esas dos que vimos al inicio. Pero el resto, la que nos va a garantizar la filtración de esos contaminantes para que no ingresen a nuestro organismo, tienen que tener. Entonces, cada cartucho, cada protección respiratoria debe venir con su certificación. Utilizarse según las condiciones que establece esta certificación. Entonces, esta norma nos da las recomendaciones de cómo es que se debe trabajar con cada uno de esos equipos. Para conocer el factor de protección, entonces ya vimos el FP, tenemos que saber cómo, de dónde vamos a sacar esa información. El factor de protección que requiere un trabajador se debe determinar, en primer lugar, el índice de protección. Para este caso vamos a llamarlo IP, índice de protección. Y vamos a aprender la formulita, es muy sencilla. Este índice se calcula dividiendo la concentración del contaminante en el ambiente. O sea, cuando hacemos mediciones, vamos a medir cómo está el ambiente de acuerdo a ese contaminante. ¿Listo? Por el límite de exposición permitido. Entonces, ese contaminante que está en ese ambiente en el cual medimos nos dio un valor en el ambiente. Pero ese contaminante en especial tiene un límite de exposición que nos lo arrojan las tablas técnicas que se tienen hoy en día establecidas. Entonces, vamos a hacer esa división. El índice de peligro es la concentración del contaminante dividido el límite de exposición permitido. Ay, Bracho, me estoy perdiendo. Tranquilos, tranquilos. Ese resultado que nos va a dar ahí va a correlacionarse con el nivel de protección que debo de utilizar. Y vámonos con el siguiente ejemplo. Ácido clorhídrico. Resulta que el TLB del ácido clorhídrico es 5 partes por millón. Y digamos que hicimos una medición en el ambiente, en nuestro lugar de trabajo. Y la concentración medida en el ambiente me dio que había presente en el ambiente 40 partes por millón. De ahí es donde yo tengo que sacar qué tipo de protección respiratoria debo de utilizar. Y vámonos con el resultado. Entonces, el índice de protección IP, ya lo dijimos, es la concentración ambiental dividido el TLB. En este caso, como el ejemplo anterior nos dio valores, el IP es igual a 40 partes por millón que nos arrojó la medición que hicimos en el ambiente. Y el TLB del ácido clorhídrico era 5 partes por millón. Esa división nos da 8. ¿Qué factor de protección me aplica para yo utilizar estar, digamos, relacionado con ese contaminante? Ya dijimos acá que es 8. Y el factor de protección de lo que acabamos de ver, ¿cuál utilizaría? Algunos dirán, no, yo extremo medidas, yo me voy con un SCBA porque me da 10.000. Eso es extremar medidas y eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero ¿será que tenemos la capacidad de darle a 10 personas 10 SCBA para que trabajen en ese ambiente de trabajo? No, no es cierto. Entonces, en este caso, la protección respiratoria que están utilizando de acuerdo a esas mediciones y a los valores que nos arrojó esta fórmula, nos dio 8 y los que nos cumplen con ese criterio es la protección respiratoria media cara con cartucho químico o la full face que me da 100. Si quiero hacerlo de esa manera. Pero la protección respiratoria que tienen todos los trabajadores, en este caso, es media cara. Y nos da 10, o sea, estamos por encimita. Entonces estamos muy bien.
Entonces así es que tenemos que ir haciendo el ejercicio. Recuerden esa fórmula, muchachos, que esto es fundamental. Hacer ejercicios con esto es muy chévere y los invito a que lo hagan. Ahora bien, ya hablábamos de los tipos de protección respiratoria. Vamos a hablar de la clasificación de los filtros. Puede escuchar a veces que la gente se refiere a la protección respiratoria como un N95. Ah, no, pongámosle un N95 o pongámosle un P100. Aunque la mayor parte de la gente usa el término N95 para referirse a la protección respiratoria con elementos de filtrado, en realidad N95 se refiere al tipo de material del filtro y sus propiedades de protección. El material del filtro puede utilizarse en la protección respiratoria con cartuchos de filtrado que se ajustan a las piezas elastoméricas. Tranquilos, ya vamos a ver un poco más en detalle este tema. La primera parte de la clasificación de los filtros usa las letras N, R o P para indicar su capacidad de funcionamiento cuando se los expone a los aceites. Entonces, si tenemos una N que antecede al número, significa que no resiste al aceite. ¿Será que en nuestro ambiente de trabajo hay presencia de aceites? Y aceites son muchas cosas. No pensemos en el aceite hidráulico, no, las pinturas son aceites. Tienen aceite, las pinturas se hacen con aceites. Entonces, cuando tiene el término N, no resiste al aceite. Entonces, de ahí ya vamos a empezar a decir, vení, entonces vamos a seguir utilizando tal protección respiratoria, pero que no se llame N, que se llame R. Un ejemplo, que es la que sigue, significa que relativamente resiste al aceite. Pero si la encontramos con antecedido ese número con una P, significa que es muy resistente al aceite o a prueba de aceite. Esta clasificación solo es importante en entornos de trabajo en que puede haber aceites, ya que en algunos casos pueden reducir la eficacia de los filtros. Y sigamos viendo acá. La segunda parte, la primera fue la que acabamos de ver y yo creo que ya ahí quedó un poco más claro. La segunda parte de la clasificación, el número se refiere a la capacidad del filtro para eliminar el tamaño de partículas más penetrante durante las pruebas, del peor de los casos posibles. Es decir, los filtros que eliminan al menos el 95% de esas partículas reciben una clasificación de 95. Los que filtran al menos 99% reciben una clasificación de 99. Y los que filtran al menos el 99.97%, casi el 100%, reciben una calificación de 100. En este caso, quiere decir que, como ejemplo, vamos a colocar N95, no resiste aceites y filtra el 95% de los contaminantes que posiblemente están buscando entrar a nuestro organismo. Quiere decir que un 5% posiblemente sí está logrando entrar. Y tipos de cartuchos, aquí no hay que demorarnos mucho porque estos son algunos tipos, llamémoslos de esta forma. Cada una de las marcas utiliza formas y diseños diferentes, pero en la norma se tratan de conservar los colores. Y cada componente interno de esos cartuchos es para un contaminante, uno o dos contaminantes. Hay unos que son universales, que nos sirven para uno o dos contaminantes. En este caso tenemos el de vapores orgánicos, exclusivo para vapores orgánicos. También encontramos cartuchos para gases ácidos, pero también encontramos unos que son duales, que son los de color amarillo, que son para filtrar vapores orgánicos y gases ácidos. Este es muy conocido y es muy práctico. El de amoníaco y metilaminas, cartuchos para formaldehído y cartuchos para cloromercurio. Y hay una gran variedad. Use bien la protección respiratoria, muchachos. Vamos a enfocarnos en esta protección respiratoria tipo mascarilla desechable y vamos para que no empiecen ahí a cuestionar, ay, pero mira, tocó la mascarilla por la parte externa y está prohibido hoy en día. Ojo, esto es para tema industrial. Si lo estamos utilizando por lo que está hoy en día, la pandemia, vamos a omitir la cuarta imagen
de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque efectivamente yo no puedo, hoy en día, si lo estoy utilizando por un tema de bioseguridad, por el tema del virus, no puedo entrar en contacto de las manos con la mascarilla en la parte externa, porque posiblemente ahí hayan gotículas con el virus de otra persona que haya logrado llegar hasta este punto. Entonces, no es que omitamos el sello ahí, pero simplemente vamos a coger con los dos dedos, pulgar e índice, del tabique de la nariz y vamos a ajustar la laminilla de aluminio que se encuentra para que ella se forme de acuerdo al tipo de nariz que tengamos. Entonces, el primer punto para que la utilicemos bien es coloque la mascarilla cubriendo su boca y nariz. Asegúrese que el clip metálico quede arriba. Se han visto casos donde el clip lo ponen en el mentón. Segundo, lleve la banda superior sobre la cabeza y hasta apoyarlo en la corona de la cabeza sobre sus orejas. Tercero, lleve la banda inferior sobre su cabeza hasta apoyarla por debajo de las orejas. Muchos utilizan erróneamente la banda superior, la colocan junto con la banda inferior, o sea, las dos por debajo de la oreja. ¿Qué pasa? Esto va a obligar a que la protección respiratoria se me salga del ensamble de la nariz. En cambio, cuando la sujetamos hasta la corona de la cabeza, la parte superior, nos va a dar una mayor firmeza y aseguramiento en este horma de la nariz. Cuarto, utilizando los dedos índice y medio de ambas manos, empezando por la parte superior, moldee el clip metálico alrededor de la nariz para lograr un ajuste seguro. Y quinto, prueba de ajuste. Coloque ambas manos, es lo que acabamos de decir, pero si es la protección limpia, no tiene contaminantes, podemos aplicarla. Coloque ambas manos sobre la mascarilla e inhale con fuerza. La mascarilla deberá hundirse levemente. Si entra aire por los bordes de la protección, colóqueselo nuevamente y reajuste el clip metálico hasta lograr un ajuste seguro. Si no logrará un ajuste correcto, no ingrese al área contaminada. Esto es para ese tipo de protección respiratoria. Y ahora bien, estos son los pasos, ahí se los dejo, para que vean cómo es que vamos a adaptarnos la protección respiratoria media cara, y los mismos pasos se aplican para la full face. Aunque el sistema de sujeción de la full face ya es un poco diferente, pero el procedimiento para el análisis de las pruebas de positivas y negativas de hermetismo son las mismas. Entonces aquí están las imágenes, pero me voy a enfocar en puntos. Afloje todas las correas de las bandas de la cabeza, sostenga la parte delantera de la pieza facial con una mano y con la otra mantenga las correas o el apoyo elástico alejados de la pieza facial para crear la apertura necesaria para la cabeza. Coloque el conjunto de la protección respiratoria sobre la cabeza y tire hacia abajo. Coloque la nariz en la copa nasal y el mentón en el área de apoyo para el mentón y luego presione firme y uniformemente la pieza facial contra el rostro. Mientras sostiene la pieza facial en su lugar, tire de las correas sobre su cabeza. Repita la ubicación del respirador y para fijar el sello. Ajuste las dos correas inferiores, ajuste las dos correas del medio y luego las dos superiores. Verifique que no haya filtraciones y hagamos la prueba de hermetismo. Presión positiva, presión negativa. Hago yo la prueba tapando la válvula de exhalación para ver si me sale el aire de exhalación por otro punto de la copa nasal o del sello del astómero que me está dando en la cara. Y la negativa es tapando los cartuchos para yo inhalar, y si no ingresa el aire es porque está muy bien sellado esa protección respiratoria. Y fundamental, aquí hay unos tips que nos da la norma acerca de la limpieza de la protección respiratoria. Se deben retirar los cartuchos, filtros, arnés y válvulas. Vamos a desarmar todo. Debemos fomentar esto, porque la mayoría, el error más grande es que nosotros no sabemos hacer limpieza completa y correcta de nuestra protección respiratoria. Igual los trabajadores. Y nos debemos de tomar el tiempo necesario, porque ¿qué queremos tener? Pulmones saludables.
no pulmones afectados como lo veíamos en las imágenes. Limpia la pieza facial sumergiéndola en agua que no exceda los 49 grados. Frotar con un cepillo, un paño, no usar limpiadores que contengan solventes y otros aceites o elementos agresivos. Posteriormente prepara una solución que contenga 30 mililitros de hipoclorito de sodio en 7.5 litros de agua y sumerge el respirador durante 2 minutos. Bueno, esto es una cantidad y ahí podemos aprovechar para lavar otras protecciones, pero la ideal es que yo me prepare mi solución y mi solución no debe ser utilizada para que otro compañero utilice la de él, porque sabemos que todas esas soluciones se contaminan también. Enjuaga con agua tibia y limpia dejando secar al aire en una atmósfera limpia. Los componentes de la protección respiratoria deben ser revisados antes de cada uso. La protección respiratoria con componentes dañados o deteriorados debe ser reparado o desechado. No limpiar con solventes ya que estos pueden degradar las piezas y reducir la eficiencia del mismo. Bueno, este era todo el tema que les traía. Es un tema que, lo repito, estoy seguro que en algún momento de sus vidas, de su formación profesional la han visto, pero quería profundizarle en unos temas muy importantes, recordarles algunos términos para que nosotros tengamos la capacidad de mostrarnos cada día más profesionales en este rol. Espero que les haya gustado bastante, que saquen el mejor de los provechos y que les haya quedado esos temas relevantes. De ahí es donde van a salir las preguntas de la evaluación. Y de todo este tema que hablamos, vamos a establecer el foro de discusión para que ustedes aporten ahí. Espero que les vaya muy bien en esa evaluación. Espero que les haya gustado y mi deseo es que se sigan protegiendo, sigan cuidándose bastante y mi admiración y respeto para cada uno de ustedes. Hacen una excelente labor. Hasta pronto.